Buenas, acá estamos con la parte de lo que sería el funcionamiento de la función de alarma que tendrá el pastillero. Bueno, vamos a continuar mostrando acá cómo sería toda la parte de la alarma. La alarma sí consiste de lo que sería acá de nuestro el buzzer, dos LEDs y un pequeño pulsador. Acá pueden ver el condicionamiento de los LEDs. Tienen ambos el LED 1 y el LED 2 ya conectados al puerto pin sería el A3 y el A2. En términos de números sería de acá la conexión del 13, 15 tienen el 16 y el 17. Ya, y el booster está conectado hacia la parte positiva, sería el A11 que sería el puerto número 15. Ya ordenamos lo que es la alimentación y acá nuestro pulsador está conectado a la parte de lo que sería acá nuestro pin número 2. Vamos a ver la parte del código. Como pueden ver, el código primero comenzamos con lo que sería la creación de variables. Primero declaramos la variable de nuestro pin booster, va a ser en el puerto número 15, nuestro LED 1 del 16, el LED 2 del 17 y nuestro pulsador o botón va a ser en el número 2. Acá colocamos lo que sería el boolean boundary alarms, ya que sea en valor alto de frente, entonces indicando que se va a hacer un valor alto. Luego que sería la variable de rept, nuestra variable NameRest, que sería el número de repeticiones de lo que sería la alarma, o mejor dicho, lo que sería el prendido de la parte del LED y del buzzer. Luego seguimos con el tiempo de apagado que va a tener lo que sería el buzzer y el LED, y el tiempo de espera para que nuevamente se repitan los intervalos de 10 prendidas. En otras palabras, aquí tenemos lo que sería el tiempo que va a durar el encendido del sonido y del LED. Y luego tenemos acá lo que sería el tiempo de apagado de eso mismo. Así, entonces sería el intervalo entre prendido uno y el otro. En otras palabras. Y al final ese de espera sería el tiempo que tiene que volver a esperar todo después de haber hecho las 10 repeticiones para que te vuelva a prenderse la alarma. Luego hacemos con la parte de que sería la función setup. Primero comenzamos declarando todas nuestras variables anteriores en la parte de arriba, van a estar en output, va a ser output y la única input va a ser lo que sería nuestro botón. Aparte estamos lo que sería el interruptor, que sería en 0, el interruptor y breakpoint. Entonces lo que sería la función loop. En el voice loop indicamos lo que sería nuestra bandera de alarma va a estar en alto, si no la alarma va a estar en vamos, si no, si la bandera es en alto, vamos a hacer lo que sería la parte de alarma. Vamos a hacer que, vamos a con el comando white, va a ser la bandera de alarma cuando sea igual a alto. Sí, simple, en otras palabras. Ya seguimos la parte del funcionamiento de la parte de la alarma. Para esto vamos a hacer lo que sería el formato de acá del force y vamos a hacer que las repeticiones estén igual a 0. Si nuestras repeticiones de lo que sería la alarma son menores al número de repeticiones, nuestras repeticiones son menores al número de repeticiones, esta va a aumentar en 1, así hasta que llegue al límite máximo que sería los 10 que estaban anteriormente en la parte de arriba. Cuando sucede vamos a hacer que nuestro buzzer se prenda junto con el LED 1 con el LED 2 y durante el tiempo de encendido. Luego vamos a hacer que se apaguen igualmente el buzzer, los dos LED durante el tiempo de apagado. Y luego vamos a hacer el tiempo de espera para volver a repetir, ya que esto recién va a suceder una vez que nuestro red ya cumple el valor de 10, que sea el número de repeticiones mejor colocado al comienzo. Y decimos esperar el tiempo de repetición, pues igual va a comenzar todo de nuevo. Por último tenemos acá lo que sería el interruptor, la parte de interruptor que va a hacer que la bandera de alarma esté de lo que era alto va a pasar a que sea apagado o bajo. Vamos a hacer la prueba misma hora de todo esto. Como podemos ver, se prende el booster y el LED así durante un intervalo de cuánto dijimos, intervalo de 10 segundos, cada 10 va a ser 10 por repeticiones, ¿la ves? Y ahora espera el tiempo que designamos para que vuelva a repetir las 10 repeticiones anteriores, que era un tiempo, si mal recuerdo, sacan el código, de casi un minuto. Muy bien, voy a estar repitiendo eso. Vamos a probar lo que sería el botón que va a apagarte, el botón presionado, las repeticiones no se van a repetir, sino que va a tener que esperar a que yo termine de pulsar el botón para que se vayan a repetir. Bueno, eso sería todo para la parte de alarma. Muchas gracias. Buenas, acá estamos con la parte de lo que sería el funcionamiento de la función de alarma que tendrá el pastillero.
Pero vamos a continuar mostrando acá cómo sería armada toda la parte de la alarma. La alarma sí consiste de lo que sería acá de el buzzer, dos LEDs y un pequeño pulsador. Acá pueden ver el condicionamiento de los LEDs. Tienen ambos el LED 1 y el LED 2 ya conectados al puerto pin, sería el A3 y el A2. En términos de números sería de acá la conexión del 13, 15 tienen el 16 y el 17. Ya, y el booster está conectado hacia la parte positiva, sería el A11, que sería el puerto número 15. Ya ordenamos lo que es alimentación, y acá nuestro pulsador está conectado a la parte de lo que sería acá nuestro pin número 2. Vamos a ver la parte del código. Como pueden ver, el código comenzamos con lo que sería la creación de variables. Primero declaramos la variable de nuestro pin booster, va a ser en el puerto número 15, nuestro LED 1 del 16, el LED 2 del 17 y nuestro pulsador o botón va a ser en el número 2. Acá colocamos lo que sería el boolean bounded alarms, ya que sea en valor alto de frente, estamos indicando que se va a hacer un valor alto. Luego que sería la variable de rep, nuestra variable NameRest, que sería el número de repeticiones de lo que sería la alarma, o mejor dicho, lo que sería el prendido de la parte del LED y del buzzer. Luego seguimos con el tiempo de apagado que va a tener lo que sería el buzzer y el LED, y el tiempo de espera para que nuevamente se repita los intervalos de 10 prendidas. En otras palabras, aquí tenemos lo que sería el tiempo que va a durar el encendido del sonido y del LED. Y luego tenemos acá lo que sería el tiempo de apagado de eso mismo. Así, entonces sería el intervalo entre prendida uno y el otro. En otras palabras. Y al final ese de espera sería el tiempo que tiene que volver a esperar todo después de haber hecho las 10 repeticiones para que te vuelva a prenderse la alarma. Luego hacemos con la parte de que sería las funciones de tab. Primero comenzamos declarando todas nuestras variables anteriores en la parte de arriba, van a estar en output, va a ser output y la única input va a ser lo que sería nuestro botón. Aparte tenemos lo que sería el attack interruptor, que sería en 0, el interruptor y present. Luego lo que sería la función loop. En el voice loop indicamos lo que sería nuestra bandera de alarma va a estar en alto, si no la alarma va a estar en si no, si la bandera es en alto, vamos a hacer lo que sería la parte de alarma. La alarma va a ser que vamos a con el comando white, va a ser la bandera de alarma cuando sea igual a alto. Sí, simple, en otras palabras. Ya seguimos la parte del funcionamiento de la parte de la alarma. Para esto vamos a usar lo que sería el formato de acá del force, y vamos a hacer que las repeticiones estén igual a 0. Si nuestras repeticiones de lo que sería el alarma son menores al número de repeticiones, nuestras repeticiones son menores al número de repeticiones, esta va a aumentar en 1, así hasta que llegue al límite máximo, que sería los 10 que estaban anteriormente en la parte de arriba. Cuando sucede, vamos a hacer que nuestro buzzer se prenda junto con el LED 1 con el LED 2 y durante el tiempo de encendido. Luego vamos a hacer que se apaguen igualmente el buzzer, los dos LED durante el tiempo de apagado, y luego vamos a hacer el tiempo de espera para volver a repetir, ya que esto recién va a suceder una vez que nuestro red ya cumple el valor de 10, que sea el número de repeticiones mejor colocado al comienzo. Y recién vamos a esperar el tiempo de repetición, pues se vuelve a comenzar todo de nuevo. Por último tenemos acá lo que sería el interruptor. La parte de interruptor que vamos a hacer que va a hacer que la bandera de alarma esté de lo que era alto va a pasar a que sea apagado o bajo. Vamos a hacer la prueba misma hora de todo esto. Como podemos ver, se prende el booster y el LED así durante un intervalo de cuánto dijimos, intervalo de 10 segundos. Cada 10 va a ser 10 por repeticiones. ¿La ves? Y ahora espera el tiempo que designamos para que vuelva a repetir las 10 repeticiones anteriores, que era un tiempo, si mal recuerdo, sacan el código de casi un minuto. Y para estas repeticiones de probar lo que sería el botón que va a apagarte, el botón presionado, las repeticiones no se van a repetir, sino que va a tener que esperar a que yo termine de pulsar el botón para que se vayan a repetir. Bueno, eso sería todo para la parte de alarma. Muchas gracias. Buenas, acá estamos con la parte de lo que sería el funcionamiento de la función de alarma que tendrá el pastillero. Bueno, vamos a continuar mostrando acá cómo sería toda la parte de la alarma. La alarma sí consiste de lo que sería acá de el buzzer, dos LEDs y un pequeño pulsador.
Acá pueden ver el coleccionamiento de los LEDs. Tienen ambos el LED 1 y el LED 2 están conectados al puerto pin, sería el A3 y el A2. En términos de números, sería de acá la conexión del 13, 15, tienen el 16 y el 17. Ya, y el booster está conectado hacia la parte positiva, sería el A11, que sería el puerto número 15. Ya lo tenemos la alimentación, y acá nuestro pulsador está conectado a la parte de lo que sería acá nuestro pin número 2. Vamos a ver la parte del código. Como pueden ver, el código comenzamos con lo que sería la creación de variables. Primero declaramos la variable de nuestro pin booster, va a ser en el puerto número 15, nuestro LED 1 del 16, el LED 2 del 17 y nuestro pulsador o botón va a ser en el número 2. Acá colocamos lo que sería el boolean Wander Alarms, ya que sea en valor alto de frente, entonces indicando que se va a hacer un valor alto. Luego que sería la variable de rep, nuestra variable non-rep, que sería ya el número de repeticiones de lo que sería la alarma, o mejor dicho, lo que sería el prendido de la parte del LED y del buzzer. Luego seguimos con el tiempo de apagado que va a tener lo que sería el buzzer y el LED, y el tiempo de espera para que nuevamente se repitan los intervalos de 10 prendidas. En otras palabras, aquí tenemos lo que sería el tiempo que va a durar el encendido del sonido y del LED. Y luego tenemos acá lo que sería el tiempo de apagado de eso mismo. Así, entonces sería el intervalo entre prendido uno y el otro. En otras palabras. Y al final ese de espera sería el tiempo que tiene que volver a esperar todo después de haber hecho las 10 repeticiones para que te vuelva a prenderse la alarma. Luego hacemos con la parte de que sería las funciones de tab. Primero comenzamos declarando todas nuestras variables anteriores en la parte de arriba, van a estar en output, va a ser output y la única input va a ser lo que sería nuestro botón. Aparte tenemos lo que sería el attack interruptor, que sería en 0, el interruptor y breakpoint. Luego lo que sería la función loop. En el voice loop indicamos lo que sería nuestra bandera de alarma va a estar en alto, si no la alarma va a estar en vamos si no, si la bandera es en alto, vamos a hacer lo que sería la parte de alarma. Vamos a hacer con el comando white, va a ser la bandera de alarma cuando sea igual a alto. Sí, simple, en otras palabras. Ya seguimos la parte del funcionamiento de la parte de la alarma. Para esto vamos a hacer lo que sería el formato de acá del force, y vamos a hacer que las repeticiones estén igual a 0. Si nuestras repeticiones de lo que sería la alarma son menores al número de repeticiones, nuestras repeticiones son menores al número de repeticiones, esta va a aumentar en 1, así hasta que llegue al límite máximo, que sería los 10 que estaban anteriormente en la parte de arriba. Cuando sucede, vamos a hacer que nuestro buzzer se prenda junto con el LED 1 con el LED 2 y durante el tiempo de encendido. Luego vamos a hacer que se apaguen igualmente el buzzer, los dos LED durante el tiempo de apagado. Y luego vamos a hacer el tiempo de espera para volver a repetir, ya que esto recién va a suceder una vez que nuestro red ya cumple el valor de 10, que sea el número de repeticiones mejor colocado al comienzo. Y recién vamos a esperar el tiempo de repetición porque se vuelva a comenzar todo de nuevo. Por último tenemos acá lo que sería el interruptor, la parte del interruptor que va a hacer que la bandera de alarma esté de lo que era alto va a pasar a que sea apagado o bajo. Vamos a hacer la prueba misma hora de todo esto. Como podemos ver, se prende el booster y el LED así durante un intervalo de ¿cuánto dijimos? Intervalo de 10 segundos. Cada 10 va a ser 10 repeticiones. ¿La ves? Y ahora espera el tiempo que designamos para que vuelva a repetir las 10 repeticiones anteriores, que era un tiempo, si mal recuerdo, sacan el código de casi un minuto. Muy bien, por esta repetición ustedes probar lo que sería el botón que cuando el botón presionado, las repeticiones que no se van a repetir, sino que va a tener que esperar a que yo termine de pulsar el botón para que se vayan a repetir. Bueno, eso sería todo para la parte del alarma. Muchas gracias.